Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. La cueva estaba oculta entre los acantilados de Oaxaca, cubierta por lianas y sombras eternas. Quien se acercaba podía escuchar un murmullo apenas perceptible entre las rocas. Los locales decían que la entrada solo debía tocarse con respeto absoluto. Un grupo de jóvenes exploradores decidió desafiar la advertencia una tarde sin luna. El suelo crujía bajo sus botas, y cada paso parecía atraer voces que se multiplicaban. El aire olía a humedad y a algo más antiguo, como cenizas de rituales olvidados. Uno de ellos tomó su linterna, y la luz reveló figuras talladas en las paredes que parecían moverse. Al avanzar unos metros, las voces se hicieron más claras, pero nadie hablaba. Parecía que la cueva imitaba palabras, susurros que no pertenecían a ningún ser vivo. Uno de los jóvenes, nervioso, sintió que algo lo seguía desde la oscuridad. Intentó gritar, pero su voz se perdió entre el eco de los murmullos. El grupo se dio cuenta de que no estaban solos y que la cueva los observaba. Pequeños objetos rotos, piedras marcadas y restos de velas indicaban que otros habían llegado antes. Era un lugar usado para rituales antiguos, prohibidos y secretos, según los textos locales. A medida que avanzaban, las paredes parecían cerrarse lentamente. Los murmullos se transformaron en voces humanas, claras pero incomprensibles. Alguien sintió un frío que subía desde los pies hasta la cabeza. El eco repetía sus nombres, aunque nunca los hubieran pronunciado. Los exploradores empezaron a discutir entre sí, pero las palabras se deformaban en el aire. Uno de ellos quiso retroceder, pero la entrada parecía haberse distorsionado. Era como si la cueva jugara con su percepción, atrapándolos en un laberinto invisible. Cada paso hacía que las voces fueran más insistentes, casi ordenando movimientos. Las sombras se alargaban y cambiaban de lugar sin fuente de luz. Una sensación de ser observado se intensificaba, como cientos de ojos invisibles. El grupo comenzó a separarse, y cada uno escuchaba cosas distintas. Algunos juraban escuchar risa, otros llantos, otros gritos apagados. La cueva estaba viva, respirando y alimentándose del miedo de los intrusos. Nadie podía ver las figuras que las paredes parecían proyectar, pero todos las sentían. Finalmente, encontraron un círculo de piedras en el suelo central. Velas negras, cenizas y huesos pequeños indicaban que un ritual había sido realizado allí. Las voces se agruparon en ese lugar, como si el círculo fuera un portal. El líder del grupo decidió encender una antorcha, y el aire se volvió más pesado. Una ráfaga de viento apagó las velas, dejando el espacio en oscuridad absoluta. Cada susurro se volvió un grito apenas contenido, resonando en su cabeza. El grupo comprendió que habían despertado algo que permanecía dormido durante siglos. Cuando la oscuridad los envolvió, comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. Pero nadie se movía, y sus linternas no mostraban presencia humana. Una de las voces murmuró su nombre, con un timbre dulce y siniestro. El miedo comenzó a paralizarlos, cada respiración era un golpe en el pecho. Las sombras parecían alargarse, como si buscaran tocarlos con dedos invisibles. Cada objeto abandonado que habían visto antes ahora parecía emitir un murmullo. El grupo entendió que la cueva estaba consciente, evaluando cada movimiento. Uno de los jóvenes intentó tomar fotos, pero la cámara mostraba solo oscuridad. Cuando revisaron la pantalla, aparecían siluetas de figuras diminutas detrás de ellos. Algunas parecían flotar, otras imitaban sus movimientos con lentitud inquietante. El aire olía a tierra húmeda y a madera quemada de rituales antiguos. Los murmullos crecieron hasta volverse un coro hipnótico que nadie podía resistir. Los más valientes empezaron a retroceder, pero el pasillo parecía alargarse infinitamente. Era como si la cueva los empujara hacia su centro, hacia algo desconocido. Las figuras en las paredes comenzaron a moverse con independencia. Sus ojos parecían brillar débilmente bajo la luz de las linternas. Algunos sintieron manos que rozaban sus hombros, aunque nadie estuviera cerca. El eco de sus propios pasos se mezclaba con risas y llantos infantiles. El miedo los obligaba a avanzar, pero también deseaban huir desesperadamente. La sensación de ser atrapados se intensificaba, como si un aliento invisible los siguiera. Una voz baja les dijo: «Bienvenidos, hemos esperado mucho tiempo». Al llegar a un corredor estrecho, los murmullos se volvieron gritos.
La roca parecía vibrar, emitiendo un zumbido que resonaba en el pecho. Una sombra fugaz cruzó el suelo frente a ellos y desapareció. El líder intentó calmar al grupo, pero su voz sonaba distorsionada, extraña. Era como si la cueva replicara sus palabras en un tono burlón. Cada paso resonaba como si miles de pies invisibles caminaran junto a ellos. El corredor parecía extenderse sin fin, alejándolos de la entrada. Finalmente, llegaron a un espacio más amplio, iluminado por una grieta natural. Allí encontraron más restos de rituales, calaveras pequeñas, velas negras y cenizas. El aire se volvió más frío y los murmullos se hicieron claros, en un lenguaje antiguo. Algunos jóvenes se arrodillaron, temblando, mientras escuchaban sus nombres repetidos. El líder decidió registrar todo con su cámara, pero las imágenes mostraban sombras danzando. De repente, un viento invisible apagó sus linternas, sumiéndolos en tinieblas absolutas. El miedo se convirtió en certeza, habían despertado a la cueva viva y maldita. En el centro de la cueva, descubrieron un altar improvisado. Velas consumidas y huesos pequeños indicaban sacrificios desconocidos. Las paredes estaban marcadas con símbolos que parecían moverse ante sus ojos. Los murmullos se mezclaban en un coro hipnótico que nadie podía resistir. Algunos sintieron que sus cuerpos se congelaban, como si la cueva los estudiara. El líder decidió tocar uno de los símbolos, y un grito atronador llenó el lugar. Cada voz humana se volvió ecos deformados que penetraban la mente. El grupo trató de retroceder, pero los pasillos habían cambiado. Era imposible recordar por dónde habían llegado. Las voces comenzaron a replicar sus pensamientos más íntimos. El miedo se volvió físico, pesado, como si pudieran tocarlo. Uno a uno, sintieron la presencia de algo invisible observando cada respiración. Algunos comenzaron a llorar, otros a gritar, pero la cueva ignoraba sus súplicas. Todo parecía indicar que habían sido atrapados por un ritual que nunca terminaría. Las sombras se movían de manera autónoma, imitando figuras humanas. Algunos jóvenes creyeron reconocer caras de personas desaparecidas en la zona. El eco de los antiguos rituales parecía crecer, resonando entre las paredes húmedas. Los murmullos se transformaron en voces claras que narraban historias de muerte. Una corriente de aire helado envolvió al grupo, como manos invisibles sujetándolos. El centro de la cueva parecía latir, como si un corazón antiguo estuviera despierto. Todo indicaba que el lugar era un ente consciente, que se alimentaba de miedo y energía. De repente, la cámara del líder comenzó a mostrar figuras fantasmales. No eran humanas, ni enteramente sombras, parecían espíritus atrapados en la piedra. Algunos se acercaban lentamente, observando a los visitantes con ojos vacíos. La cueva parecía registrar cada emoción, cada pensamiento y cada gesto. El grupo comprendió que cualquier acción era registrada por ese ente. El tiempo parecía dilatarse, minutos podían durar horas dentro de la cueva. Una sensación de inevitabilidad se instaló en cada corazón. El grupo decidió improvisar un círculo de protección con piedras y ramas. Recitaron plegarias y palabras que apenas entendían. Por momentos, las voces se suavizaban, luego se volvían más intensas y agudas. Era un ciclo interminable de miedo y resistencia, de luz y sombra. Las figuras continuaban moviéndose, observando y esperando. Los murmullos se convirtieron en lamentos, como de miles de almas atrapadas. Todos comprendieron que estaban dentro de algo que existía antes que ellos y sobreviviría después. Intentaron retroceder, pero la cueva parecía cambiar con cada paso. Los pasillos se alargaban, giraban y se deformaban frente a sus ojos. El aire estaba cargado de murmullos que imitan sus propios pensamientos. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, separándolos unos de otros. El grupo comprendió que escapar no sería solo físico, sino mental y espiritual. El miedo se volvió tangible, como si pudieran tocarlo y respirar su peso. La cueva los observaba, evaluando cada gesto y cada respiración. Uno de los jóvenes gritó al sentir algo tocar su hombro, pero no había nadie. Cada intento de agruparse era frustrado por barreras invisibles. El eco de sus voces repetía secretos que nadie había dicho en voz alta. Las paredes parecían cerrarse y abrirse a voluntad, guiándolos hacia el centro. El tiempo parecía detenerse, y la desesperación crecía con cada minuto. Algunos comenzaron a tropezar, otros a caer, mientras las sombras los rodeaban. Era imposible diferenciar la realidad de la ilusión que la cueva creaba.
Finalmente llegaron al círculo central, donde los rituales antiguos habían sido realizados. El lugar parecía latir y emitir un zumbido que hacía vibrar sus huesos. Decidieron colocar piedras formando un círculo dentro del altar como intento de protección. El espacio tembló y los murmullos se intensificaron hasta volverse un grito colectivo. El aire estaba cargado de energía que parecía absorber su fuerza vital. La luz de las linternas parpadeaba mientras figuras invisibles danzaban alrededor. Comprendieron que la cueva no dejaría ir a nadie sin un precio. Con cada minuto que pasaba, el miedo aumentaba y se volvía físico. Las sombras imitaban movimientos de los jóvenes, burlándose de ellos. Algunos sentían manos frías rozando su piel y al mismo tiempo escuchaban risas lejanas. Cada intento de avanzar hacia la salida resultaba en regresar al mismo lugar. El grupo comenzó a gritar, pero sus voces se deformaban en el eco, irreconocibles. Era como si la cueva jugara con su mente y su percepción del tiempo. El terror absoluto los envolvía, y la esperanza parecía desaparecer. Finalmente, tras un acto de coraje y unión, lograron encontrar un corredor estrecho. El viento soplaba desde allí, llevando consigo murmullos más suaves y menos hostiles. Cada paso parecía acercarlos a la libertad, aunque la cueva no dejaba de observarlos. Las sombras se retiraban lentamente, y el aire comenzó a calentarse un poco. Sus corazones latían con fuerza mientras recordaban que la cueva siempre estaría allí. Los jóvenes comprendieron que la huida era solo física, el recuerdo los acompañaría siempre. La cueva de las voces había dejado su marca, imposible de borrar del alma. Salieron finalmente a la entrada, aunque todo parecía distinto a su llegada. El sol brillaba, pero las sombras de la cueva parecían seguirlos a lo lejos. Las voces no desaparecieron del todo, algunos jóvenes juraron escucharlas al caminar. Una sensación de presencia se mantuvo en sus hombros, como un recuerdo tangible. El grupo prometió no volver jamás, pero comprendieron que la cueva los recordaría. Cada uno llevaba fragmentos del miedo, ecos de los rituales y murmullos internos. Sabían que, en algún momento, la cueva los llamaría de nuevo. Al llegar al pueblo cercano, intentaron contar la experiencia. Nadie creyó la magnitud de lo que vivieron, algunos pensaron que era exageración. Pero los ancianos del lugar les advirtieron, las voces son reales y el lugar está vigilado. Cualquier intruso deja un rastro, y la cueva lo registra para siempre. Los jóvenes comprendieron que habían tocado algo más antiguo que cualquier leyenda. Algo que sobrevive, observa y espera, consumiendo miedos humanos. La cueva de las voces sigue allí, silenciosa y mortal, esperando nuevos ecos que devorar. Cada uno de ellos sintió que algo quedó dentro, un eco que no desaparecería. Las paredes de la cueva parecían susurrar sus nombres cada vez que cerraban los ojos. Incluso al dormir, escuchaban murmullos que los despertaban sudando. Comprendieron que el lugar no olvida y que los recuerdos pueden volverse cadenas. Algunos murmuraban que las figuras fantasmales seguirían observándolos siempre. La historia de la cueva se había convertido en parte de sus vidas, inseparable e inquietante. Ninguno olvidaría jamás los ecos de un ritual prohibido y las voces que no descansan.